¿A cuántos les gusta cuidar su casa? Creo que a todos les gusta cuidar su casa, ¿no? Creo que no hay ninguna persona que diga, no, yo no quiero vivir en una buena casa, yo no quiero cuidar mi casa, yo no quiero limpiar mi casa, no, yo quiero que mi cuarto esté totalmente sucio, que no, en mi casa tiene que haber problemas, tiene que haber discusiones, tiene que haber... no, la casa tiene que ser, como algunos dirían, donde hay pelea de gatos y perros, ¿no? La realidad es que no, todos tratamos de cuidar nuestra casa. Hoy día vamos a volver a la epístola de los Corintios, donde hemos ido viniendo, donde hemos venido tratando. Nos habíamos quedado en el capítulo 3. Semanas atrás habíamos hablado de cómo el apóstol Pablo en este capítulo 3 de Primera de Corintios les había dicho primero a los hermanos que estaban andando en la carne. Les había dicho que ellos estaban andando con la carne, aunque los hermanos de Corinto pensaban que eran hombres espirituales. Ellos decían, no, nosotros somos recontra espirituales. Nosotros tenemos los dones, podemos hablar en lenguas, nosotros ya somos como ángeles y entonces nosotros estamos muy bien. Pero Pablo les dirá, disculpen, pero ustedes están andando en la carne porque dentro de la iglesia todavía hay celos, contiendas, divisiones y entre ustedes se siguen creyendo que alguno es mejor que los demás. Y algunos creían eso porque según ellos seguían a un líder especial. Algunos decían, no, yo soy de Apolos. Otros decían, no, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Cristo. Y así otros decían, no, yo también soy de Cefas. Y había un grupo dentro de la iglesia como un partido político al cual Pablo usó dos analogías para poder decir que no es ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas quienes son los que terminan dando el crecimiento, sino que es el Señor. Y por eso dijo, Pablo sembró, Apolos regó, pero quien da el crecimiento, el único que puede dar el crecimiento dentro de la iglesia es Dios. Luego vimos que usó otra analogía para poder hablar que en cuanto a la iglesia es el edificio de Dios y de cómo nosotros como creyentes vamos a construir dentro de ella. Algunos vamos a construir con piedras preciosas, otros tal vez con heno, otros tal vez con paja, y al final cuando lleguemos a la presencia del Señor, nuestro servicio, nuestra actitud, nuestra forma de cómo hemos edificado dentro de la iglesia con nuestros dones y talentos reflejará qué tipo de materiales que hemos usado. Porque caretas podemos ver por fuera, podemos estar muy bien y decir, sí, estoy muy bien, pero nuestro corazón podría decir todo lo contrario, nuestra manera de pensar podría decir lo contrario y podríamos estar haciendo las cosas como para poder agradar a los hombres. Pero algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, cuando nuestras obras sean probados por fuego, dice, de algunos será para honra, pero otros, aunque no perdamos la salvación, pasaremos vergüenza y cabizbajo, diremos, Señor, muchas gracias por la salvación, pero no hemos sido los que debimos de haber sido. Ahora vamos a darnos cuenta que Pablo va a continuar en este mismo pasaje de 1 Corintios 3 para poder decirnos ahora que nosotros somos el templo de Dios. Y vamos a ver las consecuencias que hay cuando uno no lo cuida o lo destruye. Por eso el título de nuestro sermón esta mañana es Cuidemos la iglesia. Y está basado en 1 Corintios, el capítulo 3, de los versículos del 16 al 23. 1 Corintios, el capítulo 3, de los versículos del 16 al 23. Nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia.
Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos nuevamente ante tu trono de la gracia. Señor, tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A ti, tú eres el Dios que adoramos, tú eres el Dios al cual, Señor, vamos a seguir alabando aquí en la tierra y por toda la eternidad. Y te pedimos, Señor, que así como nos has ministrado también por las alabanzas, nos permita, Señor, ser ministrados también por medio de tu palabra. Que nos animes, que nos exhortes, que nos sigas formando, Señor, a la imagen de Cristo y que cada día, Señor, podamos parecernos más y más a ti. Ayúdanos a entender, Señor, cómo es que nosotros debemos de cuidar tu iglesia, Padre bueno. Señor, gracias porque creemos que tú vas a hacer conforme a lo que tú has establecido hacer por medio de tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. El apóstol Pablo nos dirá en primer lugar que para poder cuidar la iglesia nosotros tenemos que entender que somos templo de Dios. Es por eso que Pablo inicia esta sección con una pregunta retórica que tiene una respuesta y que cada uno debería de responder. En ese momento fue a los Corintios que le dijo: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Algo que debemos de entender en medio de esta pregunta es que Pablo no está hablando de una forma individual. Si bien nosotros en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 19, también tenemos casi similar esta forma en que Pablo está hablando, porque dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Parecería que es igual. Pero según el contexto en el cual nosotros estamos viendo en este capítulo 3 de 1 Corintios, tiene que ver con toda la iglesia, tiene que ver con toda la comunidad de creyentes. Si bien el Espíritu Santo habita en cada creyente, nosotros tenemos que entender que todos los cristianos dentro de la iglesia local o dentro de la iglesia universal somos el templo de Dios. Somos ese templo que Pablo está hablando acá. Somos esa comunidad, somos un todo. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos de entender que somos el templo de Dios. Cuando Pablo habló a la iglesia de Corinto, habían algunos judíos que pertenecían ahora a los cristianos, ya eran cristianos. Ellos tenían un buen conocimiento de lo que era el templo de Dios, pues ellos tenían una rica historia donde el Espíritu de Dios habitaba en el templo, como dice Primera de Reyes 8, de los versículos 10 y 11. Como también existía la visión futura del templo en donde Dios iba a habitar en ellos, como nos dice Ezequiel 43, 9. Lo cierto es, hermanos, que cuando Pablo utiliza esta palabra templo, es la palabra naos, que quiere decir con que el templo estaba dividido en 3 lugares. Estaba el atrio, el lugar santo y lugar santísimo. Esta palabra naos se tiene que referir con estos 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y por eso Pablo dice que todos los cristianos o la iglesia es el templo de Dios, porque Dios habita allí. ¿Por qué habita ahí? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y por eso somos el templo de Dios. Ahora la presencia de Dios mora en medio de su iglesia. La presencia del Señor mora en medio de ella, y por eso el Señor ha dado autoridad a la iglesia para tomar decisiones en el nombre del Señor, como Pablo ya dirá más adelante en el capítulo 5, en los versículos 4 y 5. Lo que Pablo les dice a la iglesia, hermanos, acá es: ¿acaso no saben que es importante cómo trabajan en el campo de Dios? ¿Acaso no saben que es importante cómo edifican el edificio
juicio de Dios? ¿Acaso no es muy importante el templo de Dios? ¿Acaso no es muy importante la iglesia, la comunidad de creyentes o cada creyente dentro de la iglesia es tan importante? Y porque ustedes son ese templo y porque el Espíritu Santo habita en cada creyente, para que puedan ver lo serio que es no cuidar el templo de Dios, es decir, la iglesia, y ellos, porque ellos estaban haciendo cosas, ellos estaban mostrando que no estaban entendiendo que eran el templo de Dios. Y uno podría decir, pero ¿cómo es que ellos no estaban entendiendo que eran el templo de Dios? ¿Cómo ellos que no estaban entendiendo que es la iglesia, la comunidad de creyentes que son templo de Dios? Porque dentro de la iglesia había divisiones, había contiendas, había disputas, había murmuraciones, había chismes, había orgullo. A ellos menospreciaban entre el uno y el otro. Ellos vivían centrados en ellos mismos. Y ellos también habían tomado la sabiduría del mundo pensando que de esa manera ellos iban a ser mejores. Pensando que de esa manera tanto la sociedad como la iglesia los iba a respetar, y ellos habían permitido que el pecado ingrese dentro de la iglesia y habían dejado de un lado la santidad, pensando que eran más comprensivos, pensando que estaban actuando como el mundo, y como el mundo actúa, entonces era bueno dentro de la iglesia. Ellos estaban mostrando que no habían comprendido, que no habían entendido la severidad de andar en esos caminos, porque ellos estaban destruyendo, ellos estaban arruinando el templo de Dios. Y Pablo les va a decir, ustedes quieren comprender cuál es la severidad de estar en contiendas, de celos, en envidias, en murmuraciones, en chismes, en no comprender el templo de Dios, en no cuidar a cada creyente. Pues vamos a mirarlo en el versículo 17 y vamos a ver la severidad también con lo que Pablo va a decir en cuanto a esto. Pablo dice en el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Nos dice el texto que hay una causa y un efecto. Una causa es que si alguno destruye el templo, va a suceder una consecuencia, y esa será que Dios lo destruirá. Para poder entender esta palabra destrucción, tenemos que ir por un momento a analizar esta palabra. Esta palabra destrucción se puede entender como arruinar, deteriorar, perecer. Por lo tanto, lo que aquí nos quiere decir es que quien destruye, arruina, deteriora el templo de Dios, es decir, la iglesia, de la misma manera Dios lo va a destruir, arruinar, va a hacer que perezca. Esto es claramente, hermanos, una advertencia de juicio en contra de aquella persona que está yendo o está tratando de destruir la iglesia. Porque Dios en un futuro, Él va a hacer juicio. Es por eso que esta palabra que dice, y si alguno Dios lo destruirá, está en un tiempo futuro. Está en un tiempo en el cual Dios va a hacer justicia. Va a llegar un momento cuando todos nosotros vamos a compadecer dentro del juicio de Dios. Vamos a estar al frente del trono de Dios, donde se van a abrir los libros y donde Dios va a hacer justicia. Por esa razón, hermanos, porque Dios es tan severo con todo aquel que hace o que destruye o que deteriora el cuerpo, la iglesia, tiene también una consecuencia. Y el texto mismo nos dice, porque Dios lo va a destruir. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. La razón por la cual Dios es tan severo es porque el templo de Dios es santo, es sagrado. La palabra santo significa apartado del pecado, y las escrituras nos dicen que Dios es santo, 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 y por lo tanto Dios no puede tolerar el pecado.
Vayamos por un momento, hermanos, a Levítico capítulo 11, el versículo 44. Sin irte de Primera de Corintios, vayamos por un momento a Levítico, el capítulo 11, el versículo 44. Nos dice: yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Tenemos a Dios mismo declarando que Él es santo. Y por eso Pablo les recuerda a la iglesia de Corinto que al ser Dios santo significa que Dios no va a permitir que su iglesia sea profanada. Dios no va a permitir que su iglesia sea destruida. Dios no va a permitir que su iglesia sea arruinada sin que Él juzgue a aquellos que han cometido o hecho esta maldad en contra de su iglesia. Dios no va a permitir que su nombre sea blasfemado sin ningún costo. Él va a juzgar a todos aquellos que destruyen su templo. Esto es la iglesia, hermanos, porque no han comprendido a la comunidad de creyentes. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 11 de Primera de Corintios y cuando empezamos a ver acerca de la cena del Señor, Pablo va a decir que no debemos de tomar la cena indignamente. ¿Qué quería decir indignamente? Quería decir que el creyente no había comprendido el cuerpo de Cristo. Al no comprender el cuerpo de Cristo, tenemos que recordar que en aquel entonces habían cristianos ricos y cristianos pobres. ¿Qué hacían? Algunos trabajaban para esos ricos. Entonces los ricos llegaban rápidamente a la casa donde iba a ser la reunión de la iglesia. Había todo un banquete. Ellos podían haber llevado su lechón, podrían haber llevado su pollo a la brasa, podrían haber llevado todo un buffet. Mientras que los hermanitos que son pobres, que habían trabajado, se habían ido a su casa, se habían aseado, ellos por un lado habían sancochado su papita, su choclo, su queso, y habían llevado para poder compartir y para poder degustar todos juntos. Pero cuando llegaban se habían dado con la grata sorpresa que ya no había lechón, ya no había pavo, ya no había buffet, porque estos ricos, teniendo hambre, habían comido rápido. Y por eso Pablo les dice: hermanos, disculpen, pero ustedes no están discerniendo el cuerpo de Cristo. Ustedes están prefiriendo y saciando más bien su hambre y no están esperando a sus hermanos. Si alguno de ustedes tiene hambre, que coma en su casa y que espere a sus hermanos para que juntos como iglesia puedan comer. Y les añade que ha habido un juicio. Por eso dice: hay algunos de ustedes que están enfermos. Por eso es que hay algunos de ustedes que incluso han muerto, dice Pablo. Entonces hay una severidad cuando nosotros no comprendemos que toda la comunidad de creyentes somos el templo de Dios. Cuando nosotros menospreciamos a otro cristiano, cuando no lo tratamos como deberíamos de tratar, no estamos cuidando el templo del Señor. Estamos menospreciando, no estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. O cuando alguno de nosotros tiene algo contra otro hermano, entonces tampoco estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. Porque ¿qué hay? Hay una contienda, hay una falta de perdón. Y dentro del cuerpo de Cristo no puede haber aquello, porque tenemos un Dios que es santo. Y también Pablo le añade en el mismo texto: y eso es lo que ustedes son. Que somos santos, somos apartados del pecado. Ya no somos del mundo, ahora le pertenecemos a un Dios que es 3 veces santo, santo, santo. Y tal vez por ahí algunos podrían preguntarse, ¿no? Y podrían decir: ¿y quiénes son los que destruyen el templo de Dios o la iglesia local? Y la respuesta es que son aquellos que crean divisiones, contiendas entre los hermanos. Son aquellos que llevan a la iglesia del Señor a que ésta se divida. Durante muchos años, hermanos, a lo largo de toda la historia de la iglesia, las iglesias han sufrido divisiones. Algunos de ellos han sido por un tema doctrinal. Cuando la iglesia no está llevando una buena doctrina, un grupo de hermanos que se han guardado fieles a la palabra del Señor, terminan saliéndose para poder buscar. Pero también tenemos que entender que hay otro tipo de división.
Este tipo de división tiene que ver cuando estoy yo centrado en mí mismo. Cuando los celos, las contiendas, las razones pecaminosas, porque yo quiero que se establezca lo que yo pienso, lo que yo creo. Y si no me entiendes, entonces simplemente yo me voy de la iglesia. Y dicen, yo me voy y producto que me estoy yendo, de pasada jalo a algunos hermanos. Uy, no, si tú te quedas ahí, vas a estar mal. Allá están mal. Ven, vamos acá que vamos a formar. Esto es lo peor que uno puede hacer. Porque está dañando el cuerpo de Cristo y las razones están basadas en el orgullo, en la jactancia o en la arrogancia. Y quien termina sufriendo es la iglesia, es el cuerpo de Dios. Y ante la sociedad termina teniendo un mal testimonio porque dicen, mira cómo están los cristianos, mira cómo se dividen, mira cómo a ellos ahora han abierto otra iglesia por acá. ¿Quién termina mal? El cuerpo de Cristo. Las divisiones que los hermanos de Corinto estaban haciendo, hermanos, o que estaban teniendo, eran por celos, por contiendas entre ellos. Esto había hecho mucho mal a la iglesia, porque internamente se habían creado divisiones, se habían creado partidos políticos, podríamos decir. Algunos eran de Pablo, de Cefas, Apolos, y otros que eran súper más espirituales decían, nosotros somos de Cristo, creyendo que a quien seguían era mejor que el otro. Y de esta manera, la iglesia tenía un pobre testimonio en la sociedad, ya que en nada los diferenciaba como un partido político, ya que en nada los diferenciaba en el mundo. Se había dejado de lado el amor los unos por los otros. Y tenemos que entender, hermanos, esto. La evidencia de que nosotros somos discípulos del Señor es cuando la iglesia, cuando los creyentes nos amamos los unos a los otros. Es lo que el Señor Jesús dijo. Y en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es la mayor evidencia evangelística al mundo para poder decir que nosotros seguimos a Cristo. Y esto se manifiesta en el amor. ¿Cómo podemos cuidar la iglesia? Amándonos, cuidándonos, respetándonos, soportándonos, aunque a veces parecería difícil, pero tenemos que soportarnos en el Señor. Tenemos que nosotros alentarnos, tenemos que animarnos. Eso es lo que hace el amor. Y podemos de esta manera evidenciar al mundo de que nosotros somos de Cristo y que estamos centrados en el Señor. Algo que debemos de tener también bien presente es que Dios toma con bastante severidad cuando la división está basada en el pecado, cuando está centrada en uno mismo, cuando está basado en las obras de la carne, porque lo que se está haciendo es destruir, arruinar, perecer la iglesia del Señor. Y quienes realicen este acto, hermanos, serán juzgados por el Señor. Algo también que debemos de tomar conciencia es que las murmuraciones, los celos, las contiendas, los chismes, la ira, el resentimiento, la falta de amor dentro de la iglesia, la falta de amor dentro del templo de Dios son tropiezo para los más débiles y también es la burla de los incrédulos. Porque ellos podrían decir, hermanos, como tal vez has escuchado para allá, ¿para qué quiero ser cristiano si son unos hipócritas? ¿Para qué quiero ser cristiano si allá hay celos, contienda, entre ellos mismos están diciendo cosas? ¿Para qué voy a ser cristiano? Mejor estoy bien acá en mi casa, no le hago mal daño a nadie y estoy muy bien. Además, hermanos, tenemos que entender que aquellos que destruyen o dañan la iglesia son aquellos que toman con ligereza ser miembro de la iglesia. La idea de la membresía en la iglesia, hermanos, viene de una metáfora que Pablo va a hablar más adelante y que veremos semanas después en 1 Corintios, el capítulo 12. Cuando alguien es miembro de una iglesia, esa persona, hermanos, representa a Cristo en todo lugar.
Y nosotros como miembros de la iglesia, desde la vida matrimonial hasta la vida laboral, se debe reflejar el carácter de Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Si tú eres cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo. Eres tú quien va a evidenciar al mundo que tú sigues a Cristo, que tú muestras a Cristo, que tú andas en Cristo, que tú caminas con Cristo, que ahora tú vives para Cristo. Pero si nosotros, hermanos, andamos como el mundo, entonces nosotros no estamos evidenciando en nada el carácter de Cristo, ni estamos mostrando que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo yo puedo cuidar el cuerpo de Cristo cuando yo soy camisetero? ¿Cómo es ser camisetero? Cuando salgo de aquel lugar, te has mandado estampar tu polo que dice Iglesia, Luz y Esperanza, una familia que avanza con tu cherry todavía por ahí, vas y dices, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Porque algunos por acá son partidarios de algunos de los equipos, ¿no? Algunos somos de Alianza, otros son de la U, otros son de Cristal y así consecutivamente. Y cuando estás en la cancha, cuando estás viendo tu partido, qué bien defiendes a tu equipo. Pero cuando se habla de tu iglesia, cuando hablan mal de algún miembro de la iglesia, cuando empiezan a decir cosas en contra de la iglesia, ¿qué es lo que tú dices? Oh, sí, no, la iglesia es así. Oh, ese hermano es recontra así. Deberíamos de ser todo lo contrario y poder decir que a pesar de que tú puedas ver fallas, ese hermano que tú ves ahí, por la gracia del Señor, ha sido salvado por Cristo Jesús en la cruz. Y si otro hermano critica a otro, hermano, oremos por él, porque quien va a hacer la obra en su vida es el Señor. Y lo que nos corresponde a nosotros es orar por este hermano para que continúe en la obra del Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos de cuidar la iglesia, debemos de guardar la iglesia, debemos de representar a la iglesia, debemos de decir o darnos cuenta qué cosas son importantes para mí, qué cosas son importantes para ti. Tal vez tú digas mi familia, tal vez tú digas mi trabajo, tal vez tú digas mi carro, tal vez tú digas mi celular, tal vez tú digas mi televisor, tal vez por ahí tú digas no, mi hijo, tal vez por ahí tú empieces a decir mi negocio, tal vez empieces a decir una y otra cosa. Sí, son cosas importantes, pero ¿qué crees que debe ser lo más importante en tu vida? Lo más importante en nuestra vida debería de ser Dios. Y si Dios debe de ser la persona más importante en mi vida, ¿cómo yo debo de tratar sus cosas? Como lo más importante también para mi vida. Y si yo tomo las cosas de Dios como lo más importante para mi vida, entonces Dios también será lo más importante y podré mostrar de una manera práctica, hermano. Porque podríamos decir, Dios es lo más importante para mi vida, pero si con nuestros actos hacemos todo lo contrario, simplemente nos hemos vuelto personas que hablan y no hacen, como diría Santiago. Debemos de ser hacedores en vez de solamente oidores. Hermanos, por eso que Pablo, en la última parte del versículo 17, dice que nosotros somos santos por la gracia de Dios. Hemos sido apartados del pecado, hemos sido apartados del mundo, hemos sido apartados para Dios. Esa es nuestra condición, esa es la mirada de Dios para nosotros, esa es nuestra naturaleza, caminar en santidad y no en el pecado. Somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, somos llamados a servirnos los unos a los otros en amor, somos llamados a caminar juntos en el Señor, para que la palabra del Señor se siga extendiendo cada vez más y más. Somos llamados, hermanos, a amarnos los unos a los otros y que sea un fuerte testimonio en la sociedad. Somos llamados a servir juntos a nuestro amado Dios. Somos llamados, hermanos, a prepararnos cada vez más y servirle al Señor. Somos llamados a edificar, hermanos, y no a destruir. Somos llamados a avanzar en Cristo y no estancarnos. Somos llamados a predicar y no callarnos. Somos llamados a perseverar juntos, animándonos juntos y no siendo islas, sino que somos una comunidad por la cual Cristo pagó en la cruz un alto precio por su iglesia. Amados hermanos,
¿Cuántos de nuestros pensamientos, proyectos, anhelos están centrados en la extensión del reino de Dios? La realidad es que es muy fácil preocuparnos por nuestras necesidades, por nuestras luchas y problemas, y a veces olvidamos y dejamos de lado el reino de Dios. Entonces, ¿qué le diremos al Señor, hermanos, cuando estemos delante de Dios y digamos al Señor: discúlpame, Dios, pero yo tenía cosas más importantes que hacer, que no teníamos tiempo suficientes para poder enfocarme en tu obra? Tenía tantas cosas, Señor, pero discúlpame, la verdad es que no había tiempo. En realidad, hermanos, hay tiempo, y tenemos que aprender nosotros a administrar el tiempo y colocar a Dios siempre en primer lugar en todo lo que hagamos. A la vez, hermanos, para cuidar el templo de Dios o la iglesia, nosotros debemos de entender y debemos, hermanos, de vaciarnos de la sabiduría del mundo. Ahora Pablo va a proseguir con su argumento que viene dándonos acerca de lo que puede destruir la iglesia. Y ahora va a hacerles y a nosotros también hacernos recordar algunas cosas que él ya había enseñado capítulos atrás respecto a la sabiduría humana. Debemos de recordar que Pablo enseñó que Dios salvaba a los creyentes mediante la predicación del evangelio, mediante el mensaje de la cruz y no la sabiduría humana. Y que este mensaje para los hombres, para los que no creen, se había tornado en una locura. Ellos se burlaban, para ellos era una necedad predicar acerca de la cruz. Pero Dios dirá que eso ha sido la sabiduría de Dios para poder salvar al mundo. Por eso los versículos del 18 al 20 de 1 Corintios 3 nos dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Pablo, de una manera enfática, dice: nadie se engañe a sí mismo. No se deben de autoengañar, no deben de creer lo que es falso en lugar de la verdad. Debemos de entender, hermanos, y esto es una realidad, que las personas cuando tienen creencias, estas las van a llevar a tomar decisiones y estas también les traerán consecuencias. Las personas tienden, hermanos, a comportarse de acuerdo a lo que creen. Si ellos creen que es normal llegar tarde, siempre lo van a hacer, porque van a decir: es normal llegar tarde. Si creo que debe de ser feo comer alguna cosa, simplemente no lo voy a comer a pesar de que nunca lo he probado. Es como aquella persona que decía: yo nunca voy a comer ubre. Sí, para los que no saben qué es la ubre, es donde la res produce la leche. Esa es la ubre de la res. Entonces, eso se saca filetes y se come tipo milanesa, que es muy rico por si acaso. La realidad es que había una persona que no le gustaba, aunque nunca lo había probado. Decía: a mí, yo nunca voy a comer ubre. Resulta que un día prepararon. Lo apanaron bien bonito, lo sazonaron bien rico, lo frieron tipo un bistec, le colocaron papas fritas al costado, con su mayonesa y su ensalada. Comió, y por ahí todavía dijo: no hay un poquito más, y volvió a repetir. Y cuando hubo terminado y estuvo saciado, entonces le dijeron que lo que había comido era ubre. La creencia de él no le permitía poder saborear algo que era rico. Es por eso, hermanos, que si yo creo y mi creencia es que orar no es tan importante, ¿qué voy a hacer? Simplemente no lo voy a hacer. Si creer que la Biblia, asistir a la iglesia, amar a mis hermanos no es tan importante, ¿qué vamos a hacer? Simplemente no lo vamos a hacer.
Porque vamos a pensar o vamos a decir que hay cosas más importantes o mejores que hacer estas cosas. Por eso, si las personas creen que algo que no es verdad, pensando que es verdad, entonces se van a comportar de una manera que tarde o temprano terminarán causándoles un fuerte daño, hermanos. Hay una verdad: las falsas creencias terminan resultando en un comportamiento necio o pecador. Es por eso que Pablo dice de manera enfática a los hermanos y también a nosotros: nadie se autoengañe a sí mismo. No piensen que es verdad, que es normal, que está bien lo que uno está creyendo basándose en el concepto del mundo. Y Pablo todavía añade en este mismo versículo: si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. No se crean, no engañen, no se engañen si creen, no se engañen si piensan, si toman como una verdad el que nosotros seamos sabios según los estándares de este mundo, según la manera de vivir, según la manera de pensar, según la sabiduría de este mundo, y poder pensar que vamos a estar bien delante de Dios, que vamos a andar bien delante del Señor. Pablo dice que no nos engañemos, porque eso va en contra de la sabiduría de Dios, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Es como en este tiempo, hay muchísimas iglesias que ahora han terminado aceptando que pueda haber matrimonios del mismo sexo en Estados Unidos y en Europa. Y dicen que es algo normal. Está bien, dicen, porque dice las Escrituras, es amor evidenciado. Eso está mal. Ese es el pensamiento del mundo que se ha incorporado dentro de la iglesia. Hay muchísimos divorcios dentro de la iglesia y muchos creen y dicen: está bien, es lo que el mundo también hace. Hay infidelidades, está bien, es lo que el mundo hace. Cuando los hijos desobedecen a los padres, está bien, es lo que el mundo hace. Cuando no respetamos las normas, las leyes, a las autoridades, está bien, porque todo el mundo lo hace. Y nosotros, si creemos eso, estaremos yendo también y pensando que como el mundo piensa, nosotros debemos también de pensar. Y eso va en contra de la sabiduría de Dios, hermanos. Si creemos que somos sabios según el mundo, entonces la verdad, la realidad, es decir, Dios nos dirá: ustedes no son sabios, sino que ustedes son necios. Y si nosotros somos sabios según Dios, el mundo nos dirá, hermanos, que ustedes no son sabios por amar a Dios, sino que a ustedes les han lavado el cerebro, sino que ustedes son personas que no tienen inteligencia por creer y vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes sigan a un libro que de hace más de 2000 años? Esa palabra de Dios o la Biblia era un libro para que lo sigan hace muchísimos años. Ya no sirve para este tiempo. Eso es una vil mentira del mundo. El mundo sigue pensando eso, va a seguir pensando, y hacia donde se va a llegar un momento en que simplemente dirán que la palabra de Dios no es la palabra de Dios y no van a querer seguir al Señor. Hermanos, la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios se oponen la una con la otra. Vayamos por un momento a Santiago capítulo 3, hermanos, del versículo 13 y 18, donde vamos a ver que cómo estas se diferencian entre la una y la otra. Santiago capítulo 3, de los versículos del 13 al 18. ¿Lo tenemos? Vamos a leer juntos. Nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos, ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía.
y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos o por aquellos que hacen la paz. La sabiduría humana que los corintios tanto amaban estaba produciendo los frutos que estaban dañando el cuerpo de Cristo, que estaban destruyendo el templo de Dios, que estaban destruyendo a la comunidad de creyentes con pleitos, contiendas, celos, envidias, rivalidades, entre otras cosas. Y ellos pensaban que esa sabiduría era de lo alto, pero cuando en realidad era natural, terrenal y era diabólica. Y por ello, para poder obtener nosotros, hermanos, yendo todo lo contrario, para nosotros poder obtener la sabiduría, la que proviene de Dios, la que es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía, nosotros debemos de ir a la fuente, debemos de volver a Dios, como nos dice Proverbios capítulo 1, el versículo 7, que es tan conocido por nosotros. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aunque el mundo piense, hermanos, que somos necios, que somos ignorantes por seguir la palabra de Dios, que somos necios por amar a Dios por encima de todas las cosas, nosotros debemos de seguir viviendo para la gloria de Dios, porque la verdadera sabiduría está en el Señor, está en la palabra de Dios, está en el evangelio de la gracia de Dios, está en la predicación de la locura de la cruz. Y por eso Pablo dice en el versículo 19 y 20, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Y Pablo va a usar, hermanos, dos argumentos bíblicos para poder decir, hermanos, Dios va a juzgar la sabiduría del mundo. Dios va a traer y destruir la sabiduría del mundo. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La primera se encuentra en Job capítulo 5, el versículo 13. Si volteas la página, Job capítulo 5, el versículo 13, es donde se prende del versículo 19, donde dice el que prende a los sabios en su propia astucia. En aquel momento, un amigo de Job llamado Elifaz estaba reprendiendo a Job, y él le va a decir en Job capítulo 5, el versículo 13, él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los sagaces pronto lo frustra. Este primer verso, hermanos, es la imagen de una cacería en la cual el cazador utiliza como medio de captura la propia astucia o sagacidad de la presa. Es cuando tal vez tú has visto por ahí algunas trampas de ratones, ahora todo moderno, o de palomas, que ahí colocas semillita, pero mientras la paloma se va acercando, va a comer y ¡pum!, termina cayendo en el hueco y ya no puede escapar. Es lo mismo acá con este pasaje. Dios utiliza la sagacidad, la astucia de supuesta sabiduría del mundo para luego, al final, terminar siendo cazado por Dios y siendo frustrado su consejo por el Señor. Y vamos a ver también, hermanos, y Gordon Free, un comentarista, nos dice, esto nos quiere decir que los seres humanos se esfuerzan por esquivar astutamente a Dios, y sin embargo, Dios usa esa misma astucia para atraparlos y mostrarles su insensatez. ¿Cuántos de nosotros que creíamos que hacíamos las cosas bien y terminamos al final trayendo consecuencias y volteamos los ojos al cielo y dijimos, Señor, perdóname, porque había actuado de una mala manera y hemos vuelto al Señor? A veces el Señor permite eso, que actuemos nosotros de acuerdo a nuestra supuesta sabiduría, nuestras propias decisiones, y al final, cuando hemos caído, el Señor nos hace y nos atrae para darnos cuenta que habíamos actuado mal y no lo habíamos tomado en cuenta al Señor. El segundo pasaje, hermanos, se encuentra en el Salmo 94:11, que es del versículo 20 que Pablo está hablando, que nos dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo.
Este segundo texto, hermanos, es más claro y nos dice que los seres humanos piensan de forma absurda o tonta cuando actúan poniendo su confianza en la sabiduría humana en vez de la divina. Sin embargo, hermanos, los corintios habían puesto toda su confianza en esta sabiduría humana y les había traído tanto mal, les había traído tanto daño por no buscar la sabiduría de Dios. Y sabiendo esto, el apóstol Pablo les pide que renuncien a toda la sabiduría del mundo, que renuncien a todo el humanismo, es decir, a la filosofía centrada en el hombre. Y estos incluso, si los tienen que llamar ignorantes por creerle a Dios, por seguir a Cristo, por vivir la palabra del Señor. Y si alguno está deseando ser considerado o no está deseando ser considerado un ignorante por aquellos que valoran la sabiduría humana, hay una verdad y hay una realidad. Es que nunca podrán ser capaces de realmente ser sabios. Porque Dios ha evaluado la sabiduría de este mundo y Él la ha considerado insensata y vana. La sabiduría que Pablo nos habla acá, hermanos, no tiene que ver con los grandes descubrimientos, con los grandes inventos, porque es parte de lo que el Señor ha proporcionado, sino que tiene que ver con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de llevar las cosas, cómo nos conducimos en nuestro matrimonio, cómo guiamos nuestro hogar, cómo nos conducimos laboralmente, cómo nos conducimos como parte de la sociedad, cómo nos movemos o cómo pensamos en cuanto a las distintas cosas como el aborto, cómo pensamos en cuanto a cómo criar a los niños, qué es lo que pensamos nosotros en cuanto al respeto, qué es lo que nosotros pensamos en cuanto a todas las cosas que este mundo trata de pensar, y nosotros tendríamos que evaluarnos y podernos a pensar si nosotros estamos yendo o caminando en base a la sabiduría del mundo o en base a la sabiduría de Dios. Hoy, hermanos, hay tantos libros que te pueden dar los últimos tips, cómo salvar tu matrimonio, los últimos tips de cómo poder ser un mejor trabajador. Pero a veces preferimos leer libros que tienen que ver con un pensamiento del hombre, que a veces son buenos, pero que a veces están alejados de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo va a pensar siempre en uno mismo. La psicología te dice, piensa primero en ti y solamente en ti y nada más que en ti, y entonces tú podrás estar bien. La palabra del Señor te dice, no, mira primeramente a Dios y entonces podrás amar a Dios, y ese amor que va a llenar tu corazón podrás evidenciarlo en los demás. No está centrado en mí, está centrado en Dios y en los demás. Esa es la sabiduría de Dios. Y nosotros tendríamos, hermanos, que preguntarnos, ¿estamos de acuerdo con la evaluación que Dios hace con la sabiduría de este mundo o no? Para cuidar el templo de Dios, hermanos, para cuidar la iglesia, para cuidar la comunidad de creyentes, debemos de saber, en tercer lugar, debemos de creer que todo es de Cristo. Vayamos al versículo 21 y 23 ya para ir terminando, hermanos. Versículo 21 y 23 de 1 Corintios 3 nos dirá: así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Pablo inicia esta última porción para decirnos, así que nadie se jacte en los hombres. Es lo que Pablo va a mandar a la iglesia. Es un mandato, hermanos. Ese no jactarse en los hombres es un mandato. Y esto es porque los hermanos de Corintios se estaban glorificando en los hombres. Ellos estaban diciendo, como yo sigo a Pablo, como yo sigo a Cefas, como yo sigo a Apolos, como yo sigo a Cristo, entonces yo soy mejor. Y la iglesia podría caer en eso, hermanos. Cuando si la iglesia tiene varios líderes, varios predicadores, y entonces ahí están, y uno podría decir, oh no, yo sigo a tal hermano. Él me parece genial, él me parece más chévere. Oh no, a mí me parece mejor este de acá.
¿Y qué pasa? Empezamos de una otra manera a tener cierta preferencia, que a veces no está mal. El problema va cuando yo empiezo a seguirlo a Él y dejo de lado de que Dios me puede hablar también por la otra persona. Por eso Pablo les dice que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas. Lo que Pablo señala es que, hermanos, es absurdo jactarse en los hombres cuando finalmente todo nos pertenece a nosotros. Pablo les dice que si yo me jacto de ser Pablo, ¿a quién le pertenece Pablo? ¿A quién le sirve? Si yo me jacto de ser Apolos, ¿a quién le pertenece Apolos y a quién le sirve? Si yo me jacto de ser Cefas, ¿a quién le pertenece Cefas? ¿A quién sirve Cefas? Y la respuesta es que todos le pertenecen a Cristo y que todos le sirven a Cristo. Por tanto, si sigo a alguno de ellos, yo debo de seguir a Cristo. Porque al igual que ellos, hermanos, al igual que todo pastor, al igual que todo misionero, al igual que todos los líderes, hermanos, todos los cristianos, los que algunos podrían decir desde el más grande al más pequeño, tenemos el mismo acceso delante de Dios. Por ahí tal vez has pensado o tal vez has escuchado, o de antaño, tal vez en este tiempo, cuando se acercaban a un pastor o a un líder para poder decir: ore usted por mí, por favor. ¿Por qué? Porque usted está más cerca de Dios, en cambio yo estoy por acá, en cambio usted está casi ya tocando la mano de Dios, entonces ore usted por mí. ¿Esa es realmente la condición del cristiano? No. La Biblia no dice que el pastor es quien tiene entrada directa. La Biblia dice que todos los cristianos, todos los que han depositado su fe en Cristo, todos aquellos que han nacido de nuevo tienen la entrada directa delante del Padre. El Padre escucha al pastor, escucha al hermano, escucha al misionero, los escucha a todos y no tiene preferencia. Él los escucha a todos porque todos somos iguales delante de Dios. Todos tenemos las mismas bendiciones en Cristo Jesús. No hay cristiano más grande que otro. Todos somos delante de Dios iguales. Si bien, hermano, nos podemos diferenciar porque algunos tenemos algunos dones distintos que los otros y servimos de manera distinta, pero es nuestro servicio, son nuestros dones y todo lo hacemos por amor al Señor. Y la realidad es que Dios nos ama a todos por igual. Él decidió amarnos y Él va a seguir amándonos y seguirá amándonos de la misma manera, hermanos. Por eso es lo que Pablo le dice: es absurdo, hermanos, que ustedes se jacten en que tengan a este líder y que este líder tal vez según su creencia esté más cerca de Dios. Porque todo es de ustedes. La palabra de Dios es de ustedes. Las bendiciones del Señor son de ustedes. Todo lo del Señor es de ustedes. Y ustedes tienen acceso delante de la presencia del Señor. Y ustedes pueden acercarse a Él. Pero no termina ahí. Además, Pablo le va a añadir 5 cosas por las cuales los seres humanos se pueden jactar. Que son el mundo, la vida, la muerte, lo presente o porvenir. Varios comentaristas, hermanos, en su comentario Gordon Fee dice que varios comentaristas las llaman a estos las 5 tiranías máximas de la existencia humana, debido a que los hombres son esclavos de ellos durante toda su vida. Empecemos con el mundo. El mundo nos transmite un modelo de vida que es contrario a la Escritura y de la cual debemos de ser renovados por la verdad, por la palabra de Dios, como nos dice Romanos capítulo 2, el versículo 1 y 2. El mundo llama nuestra atención constantemente debido a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como nos dice Primera de Juan 2:16. Pero la realidad es que el mundo, hermanos, le pertenece a Dios, pues Él lo creó y Él en su momento, como nos dice Apocalipsis 21:1, Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, donde todo va a volver a ser como fue al principio allá en el Edén.
Si los corintios estaban aferrando a este mundo, Pablo les dice, no se aferren a este mundo, aférrense a Dios. Lo otro es la vida. Parecería que para los corintios esta vida se había convertido en la esperanza última de todo. Muchas personas dicen que debemos de vivir la vida y usan todo su tiempo y energía en disfrutarla, pues no hay ninguna otra cosa después de la muerte, después de este mundo. Tengo que disfrutar mi vida. Por ahí has escuchado, como la famosa frase de esta filósofa célebre, vive la vida sin que la vida te viva, ¿no? Ya sabemos quién es. Y la realidad es, hermanos, que a veces nosotros vivimos de esa manera. Pensamos que nuestra vida termina acá en el mundo y debemos de viajar, debemos de hacer cosas. No está mal viajar, hermanos. Es bueno viajar y conocer las obras, las maravillas del Señor. Pero a veces estamos más centrados y nuestro pensar está solamente en este mundo, que olvidamos que hay una patria celestial y hay una eternidad, que vamos a estar con Cristo allá, con Él por toda la eternidad. Porque, hermano, ¿de qué te sirve si tú te ganas todo el oro y la plata de este mundo? ¿De qué te sirve tener todo lo último mejor? Porque si de la nada saliendo terminamos partiendo, ¿qué nos llevamos? Nada. Nada. Lo único que tenemos que llevarnos, hermanos, es cuánto hemos disfrutado del Señor en lo que Él nos ha dado, porque para eso tenemos Eclesiastés, y les animo a que lean Eclesiastés, donde también el hombre más sabio del mundo dijo que todo lo que Dios nos da también es para poder disfrutarlo, pero lo disfrutamos dándole la gloria a Él y gracias a Él, porque Él todo lo da, y en bueno y en gran manera. La vida también trae, hermanos, y otra de las cosas es la muerte. La muerte ha sido un tema de reflexión y pensamiento durante toda la historia humana, y los hombres saben que no pueden evitarlo. La mayoría de los hombres le temen a la muerte, y es por eso que Jesucristo le enseñó a sus discípulos que no le teman. Que no teman a quienes pueden destruir el cuerpo, como vimos semanas atrás, sino a Dios, quien puede destruir el alma, incluso allá en el infierno. Y esto, hermano, nosotros los cristianos no debemos de temerle la muerte, porque Cristo ha vencido la muerte, porque Cristo ha vencido al pecado, porque en Cristo nosotros tenemos vida y vida en abundancia, y tenemos toda una vida eterna. Hay tantas películas y el hombre, hermanos, busca ese elixir de la vida eterna. El hombre busca poder vivir por siempre y para siempre. Se han hecho cuentos, mitos, películas, fábulas con tal de que el hombre pueda seguir avanzando y pueda vivir eternamente en este mundo, pero cuando en realidad es que el hombre va a vivir eternamente. Pero hay dos lugares para ello: algunos con Cristo por toda la eternidad allá en el cielo, y otros sin Cristo toda una eternidad allá en el infierno. Y Pablo termina con estas dos palabras: lo presente y lo porvenir. La urgencia de lo presente, hermanos, hace que en muchos momentos olvidemos de lo eterno, y las falsas promesas del futuro que se nos dan en esta vida también, para que nosotros perdamos el foco de la verdadera esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces en lo presente hemos dejado de mirar a Cristo? ¿Cómo? Tenemos problemas, la enfermedad llega, por ahí empezamos a tener problemas económicos, por ahí tenemos problemas familiares, por ahí vemos cómo la sociedad va de mal en peor. Empezamos a preocuparnos y a decir: ¿cómo es posible mi presente? ¿Qué va a ser de mí para el futuro? ¿Qué va a ser de mis hijos para el futuro? Y empezamos a ver, el futuro, y empezamos a cargarnos y afanarnos de una manera tan terrible que olvidamos lo que la palabra del Señor nos dice: que no nos afanemos, sino que más bien busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas vendrán por añadidura. Que no nos afanemos y no nos preocupemos, porque cada día tiene su propio afán, y el Señor que da de comer todos los días a las aves, el Señor que viste de una manera gloriosa a las plantas, también lo puede hacer por nosotros. Y si nosotros, siendo padres malos, hombres malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿quién de nosotros, si nuestro hijo nos pide un plátano, le daremos una piedra? Nada. Si nuestros hijos nos pide carne,
¿Acaso, hermanos, si estamos comiendo, no partimos un pedazo incluso de nuestro plato para poder darle a nuestro hijo? La realidad es que sí, queremos darle cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de nosotros? Y Pablo termina con esto, para poder acuñar a lo que venía diciendo: ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Todas estas cosas que Pablo ha nombrado le pertenecen al Rey soberano Jesús. Y este Rey soberano Jesucristo está unido al Rey soberano también Dios Padre. El Dios Trino quien hizo este plan de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Dios quien tiene el control absoluto de todo, hermano. Somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, vivimos para Cristo. Nada ni nadie nos puede arrebatar de Cristo. Estamos en las manos de Cristo. Cristo pagó por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Cristo es el todo en nosotros y nosotros le pertenecemos a Cristo. Aunque este mundo, hermano, nos llame ignorantes, nosotros sabemos que en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos, porque Él es el pan de vida. Él es el agua que puede saciar y satisfacer todo nuestro ser. Él llena toda nuestra vida, hermanos, y algún día todos aquellos que desprecian a Cristo, todos aquellos que no quieren creer en Cristo, terminarán doblando sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor. Vamos a terminar, hermanos, con este pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, de los versículos del 9 al 11. El Señor Jesús, antes de partir, Él había dicho que no nos iba a dejar solos. Él iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero el Consolador también iba a tener una función. La función es que iba a glorificar a Cristo. Cuando el hombre es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le muestra al hombre que todo es y vivimos para Cristo. Todo es Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a amar a Cristo, nos lleva a vivir en Cristo, nos lleva a disfrutar de Cristo, nos lleva a anhelar cada vez más a Cristo, nos lleva a glorificar a Cristo, nos lleva a poder querer servir a Cristo, vivir para Cristo, desgastarnos para Cristo, disfrutar de la gracia de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, y lo podemos ver en la vida de Pablo, Pedro y todos los apóstoles que llevaron para poder vivir en Cristo. Filipenses 2, 9, 11 nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo el mundo en el juicio confesará que Jesucristo es el Señor. Aquellos que niegan a Cristo algún día confesarán que Cristo es el Señor, pero ya será para ellos algo muy, pero muy triste, porque ya no habrá esperanza para ellos. Hermanos, debemos de cuidar la iglesia. Nosotros cuidamos la iglesia cuando entendemos que todos nosotros somos templo de Dios, cuando nos amamos los unos a los otros, cuando nos animamos los unos a los otros, cuando nos exhortamos los unos a los otros, cuando nos preocupamos los unos a los otros. A la vez, nosotros cuidamos el templo del Señor cuando nos vaciamos de la sabiduría del mundo y tomamos la sabiduría de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios, cuando amamos más lo que Dios nos manda a amar en vez de lo que este mundo nos manda a amar. Y también, hermanos, nosotros cuidamos la iglesia cuando entendemos que todo, absolutamente todo, es de Cristo. Y nosotros somos de Cristo, y entonces vivamos para Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con unas palabras de oración.
Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, nuevamente, Señor, ante tu trono de la gracia. Señor, tu palabra nos enseña de que todos como iglesia somos tu templo, Señor. Que cada creyente que pertenece a tu iglesia, Señor, es parte de ese templo y que es nuestro deber el que debemos de cuidar, Señor, tu iglesia, debemos de cuidar tu templo, debemos de cuidarnos, Señor, los unos a los otros, Padre bueno. Señor, ayúdanos a comprender esto y que cale en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón el que debemos de preocuparnos entre los unos y los otros, que debemos de amarnos, Señor, los unos a los otros, que debemos de respetarnos los unos a los otros, que debemos, Señor, de animarnos los unos a los otros, que debemos de alentarnos, Señor, los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a cuidar tu iglesia y no destruirla, Señor. Que cuando salgan los celos, las contiendas, las rivalidades, las enemistades, Señor, y haga algún percance entre los unos y los otros, ayúdanos, Señor, a rápidamente poder solucionarlo, porque se trata de tu cuerpo, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a entender qué significa ser miembro de tu iglesia. ¿Qué significa, Señor, el que nosotros querramos venir domingo tras domingo a querer reunirnos, Señor, y estar en tu casa entre los unos y los otros para poder animarnos, para poder alentarnos, para poder, Señor, orar los unos por los otros y poder abrazarnos y poder decirnos que debemos de continuar hasta la meta, Señor? Señor, tú que produces ese querer como el hacer, produce en nuestras vidas, Señor, la necesidad de querer estar juntos, Señor, de querer cuidarnos juntos, de querer amarnos juntos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que para cuidar tu iglesia también debemos de vaciarnos de toda la sabiduría de este mundo. Aunque este mundo piense, Señor, que si te seguimos a ti y seguimos tu sabiduría, somos necios, somos tontos, somos retrógradas o somos ignorantes. Más vale seguirte a ti, Señor, porque tu sabiduría es mejor, Señor. Y tú ya has dictaminado y has dicho que la sabiduría de este mundo es necia, es vana y no trae salvación, sino que trae perdición, trae confusión, trae separación, porque es natural, diabólica y terrenal, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre bueno, que todo es de Cristo. El mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir, Señor, todo es de Cristo. Nuestra vida es de Cristo, Señor. Ayúdanos a entender eso, que tú estás empecinado en nuestra vida y que tú quieres, Señor, seguir formando la imagen de tu Hijo en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos muestre a Cristo, nos haga vivir para Cristo, nos haga amar la cruz de Cristo, Señor, nos ayude a amarla, a predicarla, a vivirla, a tomarla todos los días y morir este mundo, Señor, para poder vivir bajo tus estándares, Señor. Ayúdanos, Señor, a no seguir siendo los mismos, sino que realmente, Señor, produzcamos fruto y ese fruto traiga gloria para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, ayuda a tu iglesia, Señor, a que este templo pueda reflejarle al mundo, Señor, que aún hay esperanza, que aún hay vida y que podamos salir y predicar de ti, Señor. Y cuando estemos en la calle, Señor, todos los cristianos podamos saludarnos con amor, podamos saludarnos, Señor, con respeto, con alegría, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor, por lo que tú ya has hecho y porque somos tuyos, Señor, comprados en alto precio. Gracias porque somos de Cristo, porque no nos has dejado, porque no nos has abandonado, porque vamos a seguir caminando, Señor, en tu verdad y solamente en tu verdad. Y en ella, Señor, queremos caminar y andar. Por ello, Señor, te damos las gracias, sabiendo que tú vas a hacer mucho más allá de lo que te pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.